Buenos días y bienvenidos a Solución de tus Problemas. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Una pequeña esfera de 0,5 gramos y con una carga de 6 nanocoulombios cuelga de un hilo. Cuando el sistema se introduce entre dos placas planas, verticales y cargadas, separadas entre sí 10 centímetros, se observa que el hilo forma un ángulo de 15 grados con la vertical. ¿Cuál es la diferencia de potencial existente entre las placas? En primer lugar, veamos un esquema que nos ayude a entender el planteamiento del ejercicio. Al principio tenemos simplemente una masa con una carga Q que cuelga de un hilo. ¿Qué hacemos? Introducimos esa carga entre dos placas paralelas cargadas, una con signo positivo y una con signo negativo. De modo que entre ellas se crea un campo eléctrico. Tal que así. Como veis, tenemos dos placas, una cargada positivamente y una cargada negativamente, que hacen que se genere un campo eléctrico constante en el interior, que es lo que habéis marcado en ese tono azul. Esas flechas indican la dirección del campo eléctrico entre las placas paralelas. Como la carga Q está cargada, como esa esfera está cargada, se desplaza hasta esta posición que vemos aquí, formando un ángulo alfa que son 15 grados con la vertical. En ese momento encuentra el equilibrio y la esfera ya no se mueve más. Está en equilibrio. Por tanto, ¿qué debemos de hacer para conocer la diferencia de potencial? En primer lugar, tendremos que saber cuánto vale el campo eléctrico. Para ello, haremos uso de las fuerzas. Dispondremos de un eje de coordenadas situado en la carga, porque parece que tiene sentido, lo situamos en la carga, y sobre ese eje vamos a ver qué fuerzas actúan sobre la carga. En primer lugar, como la esfera tiene masa, tendremos la fuerza del peso, que irá hacia abajo. En segundo lugar, como la esfera tiene carga y está situada dentro de un campo eléctrico, existirá una fuerza eléctrica. Al ser positiva la carga, la fuerza eléctrica va en el mismo sentido que el campo eléctrico, es decir, hacia la izquierda, o hacia la parte negativa del eje X. Y por último, como la esfera está unida al techo mediante un hilo, ese hilo tendrá una tensión. Esas son todas las fuerzas que actúan sobre la carga. Si nos fijamos, la fuerza eléctrica y la fuerza del peso están descompuestas ya en los ejes X e Y. La fuerza eléctrica solo tiene componente X y el peso solo tiene componente Y. Pero en cambio, la tensión tendrá componente X y componente Y. Si descomponemos, primero de forma gráfica, aquí algo así sería la componente de X, hacemos lo mismo con la componente Y, perpendicular a la tensión pasando por el eje, esta sería la tensión Y. De esa forma descompondríamos la tensión original en sus dos componentes perpendiculares, en el eje X y en el eje Y. Y así, como sabemos que la carga está en equilibrio, no se mueve, podríamos igualar todas las fuerzas por ejes. Es decir, en el eje X podríamos decir que la fuerza eléctrica es igual a la tensión en X, y en el eje Y podemos decir que la tensión Y será igual al peso. Basándonos en esto, podremos resolver el ejercicio. ¿Cómo lo haremos? Si conseguimos calcular el valor de la fuerza eléctrica, podremos decir que el valor de la fuerza eléctrica es igual a la carga de la esfera por el campo eléctrico que tengamos, el campo eléctrico que se crea entre las dos placas. Una vez tengamos el valor del campo, podremos decir que la diferencia de potencial será igual a la distancia que separa las placas por el valor del campo. Y de esta forma obtener la diferencia de potencial que nos pedía. Para ello necesitamos conocer todos los valores de las fuerzas. Vamos a empezar, por ejemplo, por la tensión. Empezamos con el eje Y. Y en el eje Y tenemos que la tensión en Y es igual al peso. Y el peso podemos conocerlo. ¿Por qué? Porque el peso es igual a la masa por la gravedad. Sabemos que la masa es 0,5 gramos. Como tenemos que usar unidades del sistema internacional, tenemos que usar kilos. 0,5 gramos es igual a 0,5 por 10 elevado a menos 3 kilos. Por la aceleración de la gravedad, que son 9,8, esto nos da un resultado de 4,9 por 10 elevado a menos 3 newtons. Ya sabemos cuánto vale el peso y por tanto TI. Las dos valen 4,9
por 10 elevado a menos 3. Por tanto, tenemos que usar el valor de TI para obtener el valor de TX y así igualarlo a la fuerza eléctrica. ¿Cómo hacemos eso? Para ello necesitamos el valor de la tensión total. Y para eso vamos a usar trigonometría. Como el ángulo que forma la esfera con la horizontal que hemos llamado alfa son 15 grados, también sabemos que este ángulo de aquí valdrá lo mismo. Alfa es igual a 15 grados. Y usando trigonometría, si sacamos el triángulo formado por la tensión y TI, sería algo así. Esto sería TI. Este sería T. Y esto serían los 15 grados que hemos dicho que son iguales que este ángulo de aquí. Podemos usar trigonometría. Podemos usar, por ejemplo, el coseno de 15 grados. El coseno de 15 grados será igual a cateto contiguo, que en este caso es TI, que sabemos lo que vale, dividido de la tensión T. Por tanto, como quiero conocer T, despejo T de aquí, que sería, me llevo T multiplicando y luego la paso el coseno dividiendo. O sea, T por el coseno de 15 grados es igual a TI. Y ahora despejamos T dividiendo por el coseno de 15. De modo que nos queda que T será igual a TI dividido del coseno de 15 grados. Sustituimos valores y nos queda TI, que es 4,9 por 10 elevado a menos 3, dividido de coseno de 15, que es igual a 0,936 aproximadamente. Si hacemos las cuentas, nos queda aproximadamente 5,23 por 10 elevado a menos 3 newtons. Ya conocemos el valor de T, 5,23 por 10 elevado a menos 3 newtons. De nuevo, usamos trigonometría para obtener el valor de Tx. Ya hemos visto justo en el paso anterior que este ángulo era alfa también, es decir, 15 grados, y podemos usar el mismo triángulo de antes, que teníamos TI, este ángulo de 15 grados, esto sería T, y este lado de aquí sería Tx. ¿Por qué? Porque esta parte de aquí es igual que esta de aquí, que correspondería con Tx. ¿Vale? Entonces, igual que antes usamos el coseno, ahora vamos a usar el seno. El seno de 15 grados es igual a cateto opuesto, que ahora es Tx, partido de la hipotenusa, que vale T. Para obtener Tx, despejamos T, esta T la pasamos multiplicando, nos queda T por el seno de 15 es igual a Tx. Sustituimos valores, Tx entonces será T, 5,23 por 10 elevado a menos 3, por el seno de 15, que es igual a 0,258 aproximadamente. Si hacemos las cuentas, nos queda que Tx es aproximadamente 1,35 por 10 elevado a menos 3 newtons. De modo que, como habíamos visto que Tx debe ser igual a la fuerza eléctrica, conocemos que la fuerza eléctrica es igual a 1,35 por 10 elevado a menos 3 newtons. Además, sabemos que la fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo eléctrico. De este modo, obtendremos cuánto vale el campo eléctrico. ¿Cómo? Muy sencillo, despejando E de aquí, porque tenemos la carga y tenemos Fe. Si despejamos, simplemente nos llevamos la carga dividiendo, nos queda el campo eléctrico, será igual a la fuerza eléctrica dividida por la carga. Ahora sustituimos los valores. La fuerza eléctrica, 1,35 por 10 elevado a menos 3, dividido de la carga, que el ejercicio nos decía que era 6 nanocoulombios, o lo que es lo mismo, 6 por 10 elevado a menos 9 coulombios. Si hacemos las cuentas, nos quedan aproximadamente
25.000 newtons por coulombio es el valor del campo eléctrico. Y ahora, como sabemos que la diferencia de potencial entre dos placas paralelas es igual, delta de V, diferencia de potencial, a la distancia que separa las placas por el campo eléctrico, y conocemos tanto D como E, es directo calcular la diferencia de potencial. ¿Cuál es la distancia que separa las placas? 10 centímetros, que puesto en unidades del sistema internacional sería 0,1 metros. Es decir, D sería 0,1 por el valor del campo que acabamos de calcular, 225.000. Si hacemos las cuentas, nos queda entonces que la diferencia de potencial es igual a 22.500 voltios. Eso será igual a delta de V, diferencia de potencial. Muchas gracias y un saludo.